Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esta primera hoja pues la voy a saltar un momento, no voy a explicar mucho de aquí porque es lo mismo de siempre. Vamos a comenzar partiendo de la segunda página del examen, donde dice la parte 1 del menú. Entonces, de hecho aquí lo que hice fue improvisar un poco tratando de entender de acuerdo a las especificaciones de lo que te están pidiendo. Entonces inventé un poco los datos, ¿no? Porque, bueno, te dicen que hay que eliminar la columna A, donde se repite semana 1, semana 2, semana 3 y así sucesivamente. Después que hay que incorporar una fila y en la columna B escribir semana 1, 2, 3, 4 para poder suprimir la columna A. Entonces, bueno, de acuerdo a todo lo que se especifica en esta hoja, en la hoja 2 y en la hoja 3, que toda forma parte de la parte 1, pues yo creé este Excel, ¿okay? Suponiendo bastante de lo que te están pidiendo, ¿no? Entonces decía, en esta hoja que tenemos aquí, dice, en esta hoja encontrarás un menú mensual de 4 semanas con las comidas básicas, desayuno, comida y cena, distribuidas por 7 días de la semana. La hoja no tiene formato, entonces la estoy dejando así sin formato como vemos. ¿Qué tendrás que hacer? Entonces, tendrás que transformar esta información en un menú claro y legible, aplicando formato, combinar celdas, ajustar tamaños, aplicar colores, bordes y formatos personalizados para las unidades de kilocalorías y gramos. Esto permitirá visualizar el menú de manera rápida, organizada, para utilizarlo en la planificación de la dieta familiar. Entonces, vamos a empezar dándole formato a la hoja 1. Vale, esto se supone que se llama hoja 1, ¿ok? Porque más adelante te lo piden que cambien el nombre a menú semanal. Entonces, bueno, eso suponiendo que ya se llama hoja 1, lo que deberíamos es cambiar de nombre y escribíamos el que nos están pidiendo más adelante. Entonces, vamos a insertar, vale, perdón que me fui. Ajá, queremos eliminar la columna A, ¿ok? La columna A. Donde se repite semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Esto lo estoy entendiendo yo así, ojo. Y en lugar de donde pone, en lugar de poner el título 3 veces, insértalo una sola vez justo antes del desayuno de cada semana. O sea, justamente antes de aquí, inserta aquí arriba. Para hacerlo tendrás que insertar una fila. Entonces vamos a insertar una fila. Me paro en la fila donde quiero insertarlo, sabiendo que Excel mueve hacia abajo o hacia la derecha, o sea, siempre en sentido horario para insertar. Entonces, si yo quiero insertar una fila justo antes de desayuno, pues me paro aquí en esta, porque sé que esta me la va a bajar hacia abajo y voy a tener esa fila insertada. Entonces le doy botón derecho, insertar. Entonces ya tengo aquí insertada esta fila. Y en la columna B escribe semana 1. Entonces, bueno, ya como lo tengo copiado, lo escrito, lo pego aquí. Entonces aquí sería lo mismo, inserto antes de desayuno, inserto antes de desayuno, inserto antes de desayuno. También lo hubiese podido hacer de esta manera, me paro aquí, selecciono con control esta fila y selecciono la fila 12 y le doy botón derecho insertar. Me lo hace también de manera más rápida. Entonces aquí ya quedaría copiar semana 2, semana 3 y semana 4. Yo hice semanas 4, suponiendo que es un mes, pero no sé cuántas semanas más podrían ser. No lo especifico. Ah, bueno, por esto lo saqué. Me supuse eso, que era hasta semana 4, porque un mes por esto. Entonces ahora nos dice, combina las celdas desde B1 desde B hasta la columna I. Ok, entonces, de las filas que has insertado, exacto, no lo he leído. Entonces puedo hacerlo, combinarlo, puedo hacerlo uno por uno, aquí en combinar y centrar. Como te he comentado, siempre me comienzo la celda que contiene el valor y las demás celdas que deseo combinar. O sea, no comienzo así porque tomaría esta como la referencia y me puede llegar a eliminar el texto. Entonces siempre donde está ella, desde la B hasta la I, y le doy combinar y centrar. Pero también pudiera seleccionar esta fila con control sin soltarlo, selecciono esta y siguiendo oprimiendo control selecciono todas estas
Y ahora le doy combinar y centrar y lo tengo todo combinado. Ahora combina, ok, ya lo hice. Ahora ya sí puedes eliminar la columna A. Muy bien, ahora me paro sobre la columna A, botón derecho, eliminar. Listo. Activa el ajuste de texto en todas las celdas de la hoja que se vea completo. Ok. Entonces entiendo yo que estarán cosas así o más pequeñas. Entonces lo que quiere es que se vea la hoja completa. Me puedo parar aquí para seleccionar toda la hoja y le voy a dar aquí donde dice ajustar el texto. Esto de ajustar texto, precisamente, así no está activo, ¿ves? Por ejemplo, desayuno, que es una palabra muy larga, sobresale de la celda. ¿Ok? Entonces yo al darle ajustar texto, lo que me hace es me ajusta el texto, obviamente, o la información que contiene la celda al tamaño de la celda. Entonces si yo la agrando un poquito, él va ajustando precisamente esa palabra o ese contenido de celda. Ok, en la columna A, ahora, como la columna A quedó con esta, ajusta el ancho de la columna a 9 puntos o 2 centímetros en calculando. Entonces, ¿cómo sabemos? Primero, me paro aquí sobre la A, justo cuando me cambia el cursor entre la A y la B, tengo ahí que me dice ancho 11.91, me están pidiendo 9. Entonces yo lo puedo llevar aquí al ojo por ciento hasta 9, o también me paro aquí, le digo formato, tengo el alto de fila y el ancho de la columna. Entonces le digo aquí que el ancho de la columna sea 9. Vale, entonces ya tenemos el ajuste aquí. Claro, como esto yo inventé los datos, nos está quedando un poco más pequeño, pues lo voy a poner más, la letra voy a cambiarle el tamaño para que se vea, pero con el tamaño que nos están exigiendo. Y después nos dicen ajustar el ancho a 15 puntos de Excel o 3 centímetros calculando en las 7 columnas, o sea, de la B a la 11. Entonces aquí sería seleccionarlas todas, las columnas desde aquí arriba, de la B a la 11, igualmente o lo amplío y veo el 15% al ojo por ciento, no es 15%, perdón, sino los 15 puntos, o de nuevo voy a formato, ancho de columna y le doy 15. Entonces aquí está con sus 15 puntos. Ahora nos dice en la columna, en la fila 2, fila 6, fila 10 y 14, ajustar la altura de puntos, 14 puntos o 0.6 centímetros. Entonces igualmente lo amplío aquí o vengo aquí, formato, altura de fila y le digo 14. Entonces lo selecciono, así lo puedo hacer una por una también, pero haciéndolas todas a la vez pues voy un poquito más rápido. Rellena cada fila con un color de fondo diferente. Entonces, esta fila la selecciono, la 2, le vamos a poner un color, vamos a trabajar con colores pasteles. La 6, otro color. La 10, otro colorcillo. Y la 14. Vale, listo. Centra el texto y ponlo en negrita, vale. Entonces, de nuevo voy a seleccionarlas todas completas, le digo negrita. Ya está centrado porque dentro del formato de combinar y centrar, pues yo ya le había dicho combinar y centrar, que es el que viene por defecto. Pero también puedo combinar horizontalmente, nada más me combina y me deja el texto dependiendo de donde esté. Y después yo lo centro aquí. Añade bordes de color negro. Pues como ya lo tengo aquí seleccionado, voy a bordes y le digo todos los bordes. Este o este, cualquiera de los dos. Después dice, el resto de filas con información desde la A1 a la H17, o sea, desde aquí hasta la H17, ajusta la altura de puntos de Excel a 2 centímetros. Entonces, como no puedo seleccionar de esta manera, porque tendría aquí, puedo o deseleccionarlo así o irlo seleccionando aquí, así, así, así y así. Vuelvo aquí a formato,
la altura que sea de 50. ¿Vale? Y lo tenemos. Y aplica bordes internos negros. Ok, entonces tendría que volver a seleccionarlo aquí. Así. Popón, y tiquití. Los bordes internos. Ya quedaría. Ahora el intervalo de A3 a H5. De A3 a H5, que sería este, centra el texto vertical y horizontal. Ok, ese centrado vertical y horizontal serían estos dos que ya están oprimidos aquí, que ya los tengo seleccionados. Si no, voy a alineación, le digo en alineación de texto, horizontal central y vertical central. Y aplica bordes internos negros. Bueno, y eso ya está. Ah, no, me estaba leyendo otra cosa. Añade bordes internos negros y bordes exteriores más gruesos de un color diferente al negro. Entonces, con esta misma selección que ya tenemos, vengo aquí, voy el color, poner un verde y que sea del grosor este. Y lo pinto de esta manera. Y de ahora dejo de dibujar. Ahora el intervalo de H7, que sería este, de A7, perdón, a H9, centra el texto vertical y horizontal. De nuevo ya está centrado vertical y horizontal. Y añade bordes interiores negros y bordes exteriores más gruesos y dan color diferente al negro. Hacemos lo mismo. Ya tengo el estilo que es el grueso, selecciono ahora un color. Poner colores fuertes para que se vean. Poner un rojo. Perfecto. Ahora de H11 a H3, que sería este que está aquí. De nuevo, centra el texto vertical y horizontal, que ya lo tenemos. Y añade bordes interiores negros y bordes exteriores más gruesos y de un color diferente al negro. Lo mismo. Venimos aquí y seleccionamos otro color. Y ya lo tenemos. Después, siguiendo, dice el último intervalo, que es de H15 a H17, lo mismo, centrado, y con un borde interior negro y un borde exterior más grueso y con otro color. Muy bien. Y listo. Ya tenemos entonces todo lo que nos están diciendo por aquí. En la columna A, pone el texto de la columna A en negrita. Ponemos en negrita. Y centra el texto vertical y horizontal, ¿vale? Eso ya estaba hecho. Pone el nombre de la hoja 1 y asigna en el menú semanal, ¿vale? Este era el último paso de aquí de la hoja 3. Pero bueno, yo ya lo había dejado previo porque tuve que estudiarme todo el examen primero para poder crear los valores para crear, suponiendo, ¿no? Basándose en lo que nos pedían. Pero bueno, aquí ya está todo lo que es la parte 1. Si aquí hay datos, pues ya lo veremos mañana, ¿ok? Pero todo lo que era la parte 1 de esta hoja, lo tenemos completado. Ok, vamos con la parte 2. Nos dice la información nutricional. En la hoja de cálculo información nutricional, encontrarás una tabla con los platos del menú y sus valores nutricionales aproximados para 4 personas, calorías, grasas, azúcares, etc., asociados a la semana en que se han planificado. ¿Qué tendrás que hacer? Tendrás que organizar los datos, aplicar filtros, ordenaciones, funciones condicionales para identificar si los platos son saludables. También deberás hacer cálculos como la media de calorías o el reencuentro de platos según ciertos nutrientes. Este análisis servirá para evaluar la cantidad nutricional de la dieta. Aplica un formato de número personalizado en las columnas con valores numéricos, kilocalorías de la columna D y la G a las columnas E hasta la I. Entonces, si nos vamos a esa hoja de cálculo, información nutricional, que ya la llamé así, vemos que de nuevo inventé aquí datos, ¿okay? Basándonos más o menos en lo que nos estaban pidiendo. Entonces, como nos dicen columna D, kilocalorías, vamos a hacer ese formato y después de la E a la I, otro formato, que es lo primero que nos están pidiendo.
Entonces, vengo aquí, selecciono toda la columna B, o por lo menos el rango de celdas que me contienen los datos. Voy a formato de celda, que lo encuentro en botón derecho, formato de celda, o entrando por aquí, más formato, cualquiera de los dos me lleva a la misma ventana. Le digo aquí personalizada. Entonces, la personalizada van a ser estos con decimales, aplicando los decimales, o si pongo el 0 es sin decimal, da igual, no nos especifican con decimales o no, lo que nos dice es que el número nos diga kilocalorías. Le doy a aceptar y aquí nos salen ya. Lo aplicamos de esta manera para así yo poder entonces poder sumar, restar, multiplicar, hacer cualquier operación con este número, pero yo quiero que se vea que está representado en esa unidad de kilocalorías. Y vamos a hacer lo demás igual desde la E hasta la I. Selecciono entonces todo este rango de celdas, me voy a más formatos, personalizada, y vuelvo a hacer lo mismo. Como aquí sí tengo decimales, algunos sí tengo decimales y otros no, entonces utilizo el 0,00 para decirle actívame decimales y aplico lo mismo. Entre comillas, la G. ¿Vale? Y ya estaría listo este primer paso. Ahora en la columna B me dice ordena los platos alfabéticamente, manteniendo los valores nutricionales. Aplica un filtro para poder buscar los valores nutricionales de uno a varios platos concretos. Bueno, aquí esto es un poco complicado porque no sé qué datos puede contener la columna B, ¿no? Aplica un filtro para poder buscar los valores nutricionales de uno a varios platos en concreto, pues tendría que tener el dato, ¿ok? Como tal. Pero vamos a hacer esto de ordenar los platos alfabéticamente manteniendo los valores nutricionales. Para la columna B, no me acuerdo por qué yo puse aquí categorías. Pero bueno, si no, nos esperamos mañana a que nos diga que... Pero bueno, vamos a suponer que yo aquí puse categorías, pero... Porque es que... Claro, los platos son en la columna A. Bueno, vamos a hacer algo. No me acuerdo ahora por qué puse en esta columna ese dato. Un momento. Bueno, lo que voy a hacer es cambiar los datos un momento de categoría a la A para que los platos me queden en la B. Ahora sí, y vamos a ordenar entonces alfabéticamente estos platos nutricionales. Que tengo que hacer? Seleccionar toda la tabla, voy a datos y le digo ordenar, ¿ok? Ordeno, ¿ok? Y le doy un formato, porque no sé si había que darle formato o no. Vamos a darle un formato. ¡Ay, ya va! Que se quedó con el último trabajamos con estos colores, se quedó con este configuración. Listo. Puedo activar entonces los filtros activándolo aquí y ordeno los platos de esta manera alfabéticamente de la A a la Z, o desactivo, vuelvo a seleccionar y lo ordeno, ordenar por platos, valores de la celda de la A a la Z. Entonces aquí ya está. Y aplicar un filtro, vale, los filtros serán un filtro avanzado para poder buscar los valores nutricionales de uno o varios platos en concreto. Vale, entonces este lo vamos a dejar con los filtros así, para poder buscar los filtros. Ya están ordenados de la A a la Z, pero poderlos buscar, ya sea por el plato o por las proporciones que nos estaban diciendo. De todas formas, esto queda aquí en stand-by por lo mismo, por el mismo dato que no lo tengo tan a la mano. Siguiendo entonces con lo siguiente que nos pedían, un momento para tenerlo aquí en la mano.
En la fila, la columna F, entiendo yo que son los azúcares, aplica formato condicional a la columna azúcares, que está en gramos, para identificar visualmente los platos con más contenido de azúcar. Entonces, un verde claro menos de 5 gramos, un nivel bajo. Amarillo entre 5 y 10 y un rojo entre 10 gramos. Entonces, esto lo podemos hacer de varias maneras, ¿ok? Puedo decirle, voy aquí a formato condicional, nueva regla, y le digo todo lo que sea menos de 5 gramos, se me pinta en color verde, claro. Todo lo que esté entre 5 y 10, amarillo. Y todo lo que, o sea, se pinta la celda, me refiero. O podemos trabajar con un conjunto de iconos. Que me va a salir es un icono. Como aquí no especifica bien qué tipo de formato condicional quieres, si que se pinte toda la celda o que te ponga un conjunto de iconos. Entonces vamos a hacerlo, por ejemplo. Si me dice mayor que 10, entonces voy a poner aquí número, le digo mayor o igual o mayor que 10. Esto entonces me vas a poner, por ejemplo, que está muy alto, y vamos a poner un icono, pero no se va a pintar toda la celda, sino un icono en rojo. Si está entre 5, vuelvo a poner un número, y 10, aquí me dice 10, cuando esté entre 10 y 5, me ponga algo en amarillo. Y todo lo que esté por debajo de 5 se me va a poner de verde. Pero verde claro, pues tengo, vamos a ponerlo así. Entonces, tendría esta primera opción, ¿ok? Pero son iconos que estoy activando. La segunda opción sería nueva regla. Cuando el valor de la celda, me paro en la segunda tipo de regla, valor de la celda, sea mayor que 10 gramos, entonces vengo y le digo formato, un relleno que se pinte todo rojo. Entonces aquí vemos que aparte del icono lo tengo todo rojo. Nueva regla, entonces tendría que poner, de nuevo me voy a aquí aplicar un formato únicamente a la celda, los valores de celda que estén entre 5 y 10. Este se me pinte de amarillo. Y de nuevo, una nueva regla, vuelvo a seleccionar lo mismo, que sea menor que 5. Y aquí sí me decían un verde claro. Entonces puedo hacerla de las dos maneras. Te la dejo hecha de las dos maneras porque no especifican muy bien. Después en la columna J, en las celdas J1 escribe saludable. Bueno, ya lo había escrito. Esto va con una fórmula. Voy a borrar fórmula. Y eso lo escribe yo. Para tener en cuenta los platos que contienen más azúcar, aplica una función condicional. Si el plato tiene más de 10 gramos, debe aparecer en el texto no saludable. Y si el plato tiene menos de 10 gramos, saludable. Déjame ver aquí. No saludable. Ok. Entonces, esta sería la función sí. Sí. La prueba lógica es si es mayor, el texto es mayor o igual que 10, porque me están diciendo si tiene más de 10, bueno, más o igual que 10, debe aparecer el valor no saludable. Caso contrario, debería decir sí, y en el sí está con un acento. Caso falso, encerramos entre comillas. Y arrastramos todo para que se nos aplique. Entonces, vemos que la función está perfecta. Ahora, en la celda M5, estoy aquí, lo vemos aquí en la celda activa. De todas formas, aquí veo el 5 y aquí la M que se pinta. Muestra la cantidad de grasas que contiene el plato con más grasas. Muestra la cantidad de grasas que tiene el plato con más grasas. Bueno, puede ser aquí con la función máxima de todas las grasas. El que más tiene es 28 gramos.
podemos escribirlo. Muestra la cantidad de grasas que tiene. Bueno, vamos a escribir aquí mayor de grasas, un texto al lado, pues, más o menos. M6 muestra la cantidad de grasas que tiene el plato con menos grasas. Bueno, aquí M6, que la función sería mínimo. Escribimos mínimo de todas las grasas. Okay, fíjate que se te lo sigue trayendo con el formato personalizado que introdujimos. En la M8, en la M7, calcula el número de platos no saludables según la cantidad de azúcar. Entonces aquí sería un contar sí. Función. Contar sí. De todo este rango, punto y coma. El criterio es, entre doble comilla, no saludable. Lo escribimos tal cual está en nuestra fórmula anterior. Entonces vemos que tenemos dos platos no saludables. En la M8 ahora calcula el número de platos con más de 6 gramos de fibra. Aquí tenemos las fibras. Entonces vamos a un contar sí nuevamente. Contar sí, le doy doble clic. De todo el rango de fibra, punto y coma, ¿cuál es mayor que 6? Lo escribimos tal cual, así te lo estoy poniendo aquí en pantalla. Y este mayor que 6 lo tenemos que encerrar entre doble comilla, para que me haga esa lectura literal. Mayor que 6 no hay ninguno. Podríamos poner, por ejemplo, mayor igual para que me salga 1, que es justamente el de 6. Recuerda que estos datos son inventados, ¿vale? Puede ser que en el ejercicio que te van a dar, estos datos sean diferentes, estos resultados. En la M9, seguimos aquí. Calcula la media de calorías de los desayunos. Muestra los resultados con 2 decimales. Muestra la media de la media de calorías de solamente los desayunos. Las calorías, vale, serían estas, las kilocalorías, pero solamente de los desayunos. Entonces esta función sería con promedio.sí. Promedio.sí. Me voy aquí a la función para hacerlo mejor. Tenemos 3 argumentos. El primer argumento es un rango, pero ese rango es donde está el criterio. El criterio es solamente los desayunos. Entonces el rango va a ser dentro de las categorías y el criterio va a ser la palabra desayuno. Y el rango que vas a promediar van a ser las kilocalorías. ¿Vale? Estos son los números que en realidad son las que promediamos. Entonces ya va a entrar aquí donde vea desayuno, toma este valor, toma este valor y toma este valor, lo suma y lo divide entre tantos desayunos haya. Me da el resultado. Me dice que mostremos el resultado en 2 decimales. Aquí tenemos los 2 decimales. Podríamos ponerle como estamos hablando de kilocalorías, podemos ir a personalizada, activamos este y como ya lo sabemos, entre doble comillas, activamos kilocalorías. Entonces tenemos los 2 decimales y le pusimos la unidad. Ahora en la celda M10 calcula la media de calorías de las comidas. ¿Vale? Esa está más fácil porque vemos solamente las medias. Ah, no, de las comidas, perdón. De las comidas se refiere aquí, de los almuerzos. Entonces podríamos obtener esta misma función, solamente que cambiamos desayuno por comida. Vamos a introducir la función nuevamente, promedio.sí. Vuelvo a entrar aquí para que verlo mejor. El rango vuelve a ser todas las categorías, que es donde está el criterio. Y el criterio es la palabra comida. Ese es mi dato. Y el rango de promedio pues son las kilocalorías. Ya tenemos aquí. Podemos entonces copiar formato para aplicárselo aquí y en el siguiente, porque en el siguiente nos piden lo mismo, pero para la cena. Pudiéramos también copiar ahora toda la función, la pego aquí abajo, vemos que no se me mueven los rangos y aquí la palabra comida la cambio, la modifico desde aquí arriba, desde la barra la puedo modificar o también entrando a la función, modifico la palabra cena por
la palabra comida por cena. Y como copié el formato, ya nos están dando el formato en el que nos piden. Entonces, esta parte número 2 que quedaría concluida con todos estos datos. ¿Qué pudieras hacer de más? Pues bueno, poner aquí qué es lo que estamos calculando en cada uno, ¿no? En la M5 nos estamos los platos que tienen más grasa. Entonces, plato con más grasa, plato con menos grasa. Esto te lo completo y te lo paso ya listo. Iniciando con esta parte 3, de nuevo pues me inventé aquí los datos porque no lo tengo, para basándome un poco en lo que nos decían aquí, ¿no? Aquí nos piden hacer una hoja de la hoja de cálculo contingente nutricional. Tendrás que generar una tabla dinámica que muestra la suma de las calorías, las proteínas, los hidratos de carbono por comida, desayuno, comida y cena por semana, y además añadir el tipo de plato. Entonces, en la tabla dinámica tenemos que sumar las calorías por comidas, desayuno, almuerzo y cena, presentadas con porcentaje del total de las calorías. La suma de hidratos por comida o por plato, desayuno, almuerzo y presentar los resultados en gramos. Bueno, entonces tenemos pues esta tabla dinámica, vamos a hacerla. Y de nuevo, pues como te dije, aquí me inventé los datos. En esta hoja de cálculo contingente nutricional, inventé esto. Vamos a insertar una tabla dinámica, que bueno, aquí te puse como las instrucciones de la tabla dinámica, pero la vamos a insertar en otra hoja. Lo voy a insertar, previamente seleccionando todos los datos. Me voy a tabla dinámica de una tabla a un rango. Como ya la seleccioné previamente, no tengo que hacer más nada con respecto al rango, pero sí le digo que me la agregue en una nueva hoja de cálculo y me agrega esta nueva hoja de cálculo. No me dice cómo la debo llamar ni nada. Vamos a ponerle tabla dinámica. Vale, lo que sigue entonces me dice: los valores que se deben calcular son la suma de calorías por platos, desayuno, almuerzo y cena, representadas como el porcentaje total de calorías. Entonces, las calorías irían en valores. La suma de calorías por comida, entonces podríamos poner las comidas. Y podríamos ponerlo aquí. Que son los platos, desayuno, almuerzo y cena. Si lo quieres acomodar de otra manera, esto se reordena así, o aquí si quieres poner desayuno, comida y cena, para que te queden ordenados así. Y presentarlos como porcentaje total de calorías. Entonces tendríamos la suma de calorías y de nuevo los kilocalorías representados aquí, pero el porcentaje. Entonces tendría que entrar aquí, configuración del campo de valores. Le diría suma de porcentaje de kilocalorías y aquí mostrar los valores del porcentaje del gran total. Si quisieras que estas kilocalorías también tuvieran una configuración de formato personalizada, pues la activamos aquí. Igualmente, como hemos hecho en las demás, ponemos el formato. Para esto que se vea kilocalorías y esto se vea en porcentaje. Después nos dice la suma de hidratos por comida, igualmente, desayuno, almuerzo y cena, presentados los resultados en gramos. Entonces la suma de los carbohidratos, me llevo este dato de hidratos de carbono a los valores. Después también nos dicen que los resultados los presentemos en gramos. Entro aquí a la configuración del campo, formato de números, personalizada, y le pongo la G de gramos. Genial. Se tiene que hacer desde aquí, no desde aquí, ¿ok? Porque cuando se actualiza la tabla después se pierde. Después nos dicen las proteínas igualmente por
por comidas. Presentar los resultados en gramos. Entonces, las proteínas, de nuevo los valores, vuelvo a la configuración del campo de valores, formato de número, personalizada, y lo mismo, aplicamos la G. A ver, también en la tabla también debe mostrar los datos de cada semana de las columnas que se servirán para comparar los datos semanales. Entonces pudiéramos poner, a ver, la semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Lo ponemos aquí en el desayuno, comida y cena. Y filtrar por platos. Filtrar por el nombre del plato para que puedas aislar un plato concreto y ver cómo se cambian sus datos dentro del resumen. Entonces, para ver ese plato tendríamos que llevarnos de nuevo el plato o el campo del plato al filtro. Lo que pasa es que lo perdemos entonces aquí. Si yo quisiera aislar un plato en particular, avena de fruta, lo vemos que la comí en la semana 1 y en la semana 3 como desayuno y vemos las calorías. Por ejemplo, si yo quisiera que se quedara el plato como lo teníamos aquí, podría activar una segmentación de datos aquí de por platos y no lo pierdo aquí, y si filtro directamente ese valor, lo tengo repetido. Pero al activarlo desde aquí sí lo pierdo. Entonces, esto puede ser un poco avanzado, capaz no te lo dieron en clase, pero a mí como profesora pues sí me gusta darlo porque es una herramienta muy útil y que está en Excel y que nos sirven pues bastante. Si no es el caso, pues tendrías que entonces mover plato para acá. Lamentablemente, pues esta función, si no me la deja activar, de tener los platos en filtro y en filas, ¿vale? Que es lo que te están pidiendo. Lo ideal sería tenerlo aquí y aquí. Lo dejamos así y esto lo elimino, porque no nos están hablando de nada de eso. Y por la parte entonces de la tabla dinámica ya lo tenemos listo. Ok, la parte 4, la de la despensa o el rebozo, muestra un inventario de alimentos con cantidades disponibles y necesarios, del tipo de producto y su precio. Entonces, basándome en eso, pues inventé de nuevo la tabla. Aquí en rebozo. ¿Ok? Dice un inventario de alimentos, la unidad que utiliza, el tipo de producto, cantidades disponibles, cantidades necesarias, el tipo de producto y su precio. Vale, esta ahorita la hacemos juntas. Ya la tenía hecha, pero ya la hacemos juntas. Deberás entonces, ¿qué tienes que hacer? Deberás preparar la hoja para identificar si hay que comprar o no cada producto si es necesario. Limpiar el contenido de algunas celdas, aplicar formatos, crear fórmulas de búsquedas y condición y crear un menú desplegable. Esta tarea simula la gestión de práctica de la despensa para optimizar las compras. Ok, eso es en esta primera hoja, ¿no? de la página 4. Si nos vamos ahora a la 5, dice, de la columna de la columna C y D, las cantidades contienen textos que nos impedirán hacer operaciones. Utiliza una función o la opción de buscar y reemplazar para eliminar todo el texto de las celdas, unidades, kilocalorías. Vale. Esto no lo hice aquí porque me va a tardar un poquito más, pero ¿cómo sería? Suponiendo que esto dijera aquí 10 gramos, 1 kilo, no sé qué más pudiera hacer, un bote o una unidad, ¿vale? ¿Qué tendríamos que hacer? Suponiendo que tienen cada uno, pues, de todos estos datos, estos errores de texto. Entonces tendría que seleccionarlos, buscar y reemplazar, y le digo, por ejemplo, gramos, o la G de gramos, reemplázamelo por nada. La de kilogramos, reemplázamelo por nada. Aquí no, ya habíamos quitado la G, quedaba acá. Y tenemos que ir viendo, o sea, cada texto que hay entre el rango de celdas que quiero
limpiar para dejar solamente números, lo poniendo aquí para irlo limpiando. Como no sabemos pues qué más puede haber o no en el archivo, pero ese sería el proceso, ¿okay? Ese sería el método. Después nos dice, en la columna E sustituye los puntos por una coma de todos los datos de las celdas que tienen número y usa un formato de moneda con 2 decimales. Entonces en la columna E pues yo puse el precio unitario y más o menos es igual. Buscar y reemplazar, búscame todos los que tienen un punto, colócame una coma. Entonces sería este proceso. ¿Qué nos quedaría después? Entrar a formatos de números para ponerle de moneda con 2 decimales y un tipo de moneda, obviamente. Y lo tenemos listo. Ahora en la celda G5. G5 está aquí. Añade un menú desplegable, una validación de datos que muestre los nombres de todos los elementos de la columna B. Vale, aquí de nuevo me equivoqué. Los elementos de la columna B. Vamos a ponerlo así. En la G5. Ok, me paro aquí. Me voy a eso sería datos, validación de datos, permitir una lista. El origen pues va a ser toda la columna B. La selecciono y le digo aceptar. Y aquí tengo mi menú desplegable. Estos datos, como te dije, son inventados, ¿ok? En el examen o en el archivo pueden ser diferentes. La celda H5, aquí al lado, aplica la fórmula o función necesaria para que a partir del texto que hay en G5, o sea aquí, realice una búsqueda en la misma hoja y devuelva la cantidad que hay en la despensa de cada alimento. Entonces esa sería la función buscar V. Selecciono la función, me voy al asistente de funciones y le digo valor buscado. El valor buscado va a ser el dato que va a coincidir en ambos orígenes, ya sea el de la búsqueda y el del origen. Entonces, lo que tengo en G5, búscamelo en dónde, en esta matriz. Y la matriz la empiezo a declarar desde donde está mi valor buscado, o sea, desde donde está mi alimento. Y puedo seleccionar tantas columnas a la derecha desee. Lo importante es que tantas de las columnas de la derecha que yo selecciono debe estar incluido el valor que quiero buscar. En este caso es la cantidad que hay en la despensa. La cantidad disponible está en la columna C, que sería mi columna número 2. ¿De cuál? De la matriz que yo declaré. Esa matriz va de B a la F. De B a la F está en la columna, la segunda columna. Por eso pongo el número 2. Y el rango es falso o 0. Y vemos que arroz hay 3 veces. Si ahora pongo galletas, galletas hay 4. Ok, en la I5 ahora utiliza una fórmula condicional, o sea, un sí, junto con la fórmula de consulta para mostrar si hay que comprar ese alimento. O sea, si en la celda H5, aquí, es menor que la cantidad necesaria, que es la columna C, debe aparecer el texto hay que comprar. Entonces sería, si este valor es menor a, de nuevo hacemos un buscar V, un buscar V de cuál, de este valor en esta matriz o toda esta matriz, y ahora le voy a decir el indicador de columna 3, es donde está mi cantidad necesaria. El rango es falso, cierro aquí paréntesis. Entonces si este valor es menor a todo esto, me vas a decir hay que comprar. Cierro paréntesis. Caso contrario, si la celda H es igual o mayor que lo que hay en necesario, debe aparecer no. Cerramos paréntesis. Entonces, galletas. Galletas hay 4 y aquí hay 4. ¿Hay que comprar? No. Pero vamos a ver arroz.
aquí hay cantidad disponible y las cantidades necesarias son 5, entonces hay que comprar. Ok, como parte ahora número... Vale, para la parte 5 del presupuesto mensual, vamos a hacer la simulación del presupuesto mensual de una familia. Recoge los datos e ingresos mensuales, tanto los presupuestados como los reales, para compararlos. ¿Qué tendrás que hacer? Deberás calcular diferentes desviaciones y porcentajes, aplicar formatos numéricos y visuales y representar los datos en un gráfico circular. Demostrar tu capacidad para controlar y analizar el presupuesto doméstico real. Entonces, en la columna de F y N calculas las diferencias para cada concepto del presupuesto entre el presupuestado y el real. Esto aquí de verdad que me cuesta mucho entenderlo porque no lo veo. Entonces, la F y N entiendo yo que habrá como dos tipos de tabla, lo que es el presupuestado y el real. Entonces, aquí lo pongo un poco diferente, pero vamos a hacer igual lo que nos piden, ¿ok? Igual nos están diciendo aplicar formatos y tal. Entonces, dice aplica los formatos de monedas de 2 decimales y los valores negativos en rojo, entre la F y la N. Como te digo, no tenemos aquí, yo no tengo información y de verdad que no, por más que le he dado vueltas y vueltas, no logro entender. Suponiendo que entre F y N tendríamos estos datos, selecciono todo ese rango, voy aquí a formatos de celda, aplico formato de moneda, 2 decimales y aplico los valores negativos en rojo. ¿Okay? No vamos a ver nada, obviamente, porque no tenemos nada ahí. Después nos dicen en la celda D15, entonces me paro aquí en la D15, dice calcula el total de ingresos reales. El total de ingresos reales pues sería toda la sumatoria de estos ingresos reales. Me puedo ir aquí a autosuma, la suma de todos estos valores. Este rango lo puedo también modificar para que sea específico de lo que estoy queriendo sumar. Después en la E15, o sea, al lado, calcula la diferencia entre el presupuesto real, el presupuestado y el real. Aplica formato de manera de 2 decimales, negativos y rojos. Claro, aquí entonces tendríamos que calcular la diferencia que hay entre lo presupuestado, entre todo esto, y lo que es real. A ver, si no lo hacemos por separado, podríamos hacer la suma de todo esto menos, cierro paréntesis aquí primero, menos la suma, de todo esto. Y cierro paréntesis. Entonces aquí nos está quedando de esta manera. Vamos a aplicarle el mismo formato que le aplicamos al anterior de moneda con 2 decimales y los negativos en rojo. La F15 sería una aquí al lado. Aplica formato de porcentaje de 2 decimales. ¿Ok? Calcula el porcentaje de desviación entre el importe presupuestado y el importe real. Para hacerlo, toma el importe real menos el presupuesto y divídelo el resultado entre el presupuestado. Entonces, sería toma el importe presupuestado, toma el importe real menos el presupuestado. Podríamos hacer una misma suma de esta. Entonces aquí sería al revés. Sería el real, ¿sí? Toma el importe real, que sería el azul, la D menos el presupuestado y todo esto me lo vas a dividir. Activo aquí un paréntesis para activar la división entre el total del presupuestado, que lo habíamos calculado, no lo habíamos calculado, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí y lo que hacemos aquí entonces es hacer esta sumatoria de todo presupuestado. Y aquí entonces si le decimos formato de porcentaje con 2 decimales. A ver, es lo que voy entendiendo, que voy improvisando mucho de acuerdo a lo que nos van diciendo aquí, porque sin verlo y por un poco de experiencia de que se explica no muy bien, pues voy haciendo lo que de verdad humanamente
voy creyendo que es correcto. Hace que esta hoja en particular es la que más me ha costado de determinar. Ahora seguimos con la siguiente parte. En la C16, aquí, déjame copiar el formato para que sea igual. En la C16 calcula el total de gastos presupuestados. Vale, bueno, ese ya lo tengo aquí. Total de gastos. Ok, aquí sería entonces el gasto presupuestado. Sería un sumar de todos los gastos, porque aquí que lo que hice, como me está diciendo, tengo categorías de los conceptos, tengo lo que presupuesté, lo que en real fue, y estos tipos de los clasifico entre gastos e ingresos. Y si es fijo o variable, el tipo de gasto, pues también, o el tipo de ingreso. Y dentro de la categoría. Entonces, quiero creer que es algo así. Entonces aquí sería con un sumar sí solamente de los gastos. Un sumar, por eso lo hice así, el total de los gastos. Entonces sería un suma punto sí. Sumar punto sí. Aquí lo vemos más fácil. El rango donde está el criterio. Entonces selecciono el rango. El criterio es de los gastos. No está hablando solamente de los gastos. Lo escribo tal cual, gasto. Y el rango de suma, pues, es el gasto presupuestado. Vamos copiando los mismos formatos. Ahora en la D16, aquí al lado, me dice calcula el total de los gastos reales y aplicando en monedas y 2 decimales. Vale, voy copiando estos mismos formatos porque ya sabemos que lo tiene. Entonces en D16 haríamos lo mismo, pero va a ser con el gasto real. Si lo moviéramos, se aplicara la misma, solamente tenemos que mover hasta aquí, pero vamos a hacerlo para verlo. Sería sumar punto sí. El gasto es donde está el criterio, el rango es donde está el criterio, perdón. Selecciono el rango donde está el criterio, que el criterio es donde está el tipo, si es gasto o es ingreso. Aquí pongo ese dato, específicamente gasto, y el rango de suma pues, es donde están el presupuesto real. Ahora me dice en la E16, aquí abajo, aquí de la derecha, calcula la diferencia entre el presupuesto real, el presupuesto y el real. Vale, esto sería un poco lo mismo que hicimos aquí, pero aquí lo haríamos, por ejemplo, el presupuesto real menos la diferencia entre el presupuestado y el real, que nos dan estos mismos 43. Aplica formato de monedas con 2 decimales y muestra los negativos en rojo. Es que aquí, pues, como te digo, me pierdo pues, bastante porque sin tener la tabla me ha costado. Esta hoja me ha costado. La F16 aplica, o si fuera, por ejemplo, este menos este o este menos este. Bueno, da lo mismo. Porque calcula la diferencia entre el presupuestado y el real, pero no sé si es de los gastos o es del total. Sea cual sea, o es este menos este o es este menos este. Pero son los mismos 43. Porque son gastos. Vale, y esta suma también está mal, porque esto es la suma de todo esto y es la suma de todo esto. Vale, sí, porque estos son gastos y estos son ingresos. Entonces, claro, yo no puedo sumar esto más esto, ¿vale? Porque estos son ingresos. Ok. La F16, aquí. Aplicar formato de porcentaje. Calcula el porcentaje de desviación entre el importe presupuestado y el importe real. Para hacerlo, resta el importe real al presupuesto. El importe real, este que está aquí, desviación entre el importe. Para hacerlo, resta el importe real al presupuestado. Y divide el resultado entre el presupuestado. Todo esto nos va a volver a dar lo mismo. Y el formato, pues este mismo formato que está aquí.
nos vuelve a dar los mismos resultados. Es que no entiendo muy bien qué es lo que van pidiendo. En la C17 calcula el total de los ahorros presupuestados. Claro, aquí yo no tengo ningún dato de ahorro. Entonces nos faltaría contemplar lo que quisimos ahorrar, es tener un gasto, introducirlo. Me faltaría como más datos también de ingresos para poderlo, pero sería lo mismo que hicimos aquí, pero de vez de gastos, pues lo que tendríamos aquí como ahorro. Aquí también entra el presupuesto real y el ahorro. Y por último el porcentaje. Suponiendo que, a ver, sueldo neto, otros ingresos, medicamentos, limpieza, hogar, transporte, agua, luz, telefonía, ocio, salidas, seguro de vivienda, dentro de categoría ahorro. Vamos a poner esto ahorro y esto aquí lo llamamos ahorro. Entonces aquí ya vemos un poco de la diferencia de números. Este vamos a llamar este menos este. Okay. Entonces ahora aquí sí podemos hablar de la suma. Lo que nos pide es el total de los ahorros reales. Ahorros. Vamos a hacer aquí la suma. Sumar punto sí. El rango, todo esto. Punto y coma, entre doble comillas, pongo la palabra ahorro. Súmame que lo presupuestado. Y ahora aquí hacemos lo mismo. Sumar punto sí. De todo este rango, punto y coma, ahorro, entre doble comilla, para que me sume solamente lo real, que fue de ahorro. Vamos a aplicarle todos estos mismos formatos a ellos que nos piden y aquí aplicamos la diferencia entre lo presupuestado, que es lo que nos dicen en la E17, presupuestado y lo real. Y entonces aquí nos piden de nuevo, pues, esto menos esto entre esto. Podemos aplicar arrastrándola. Ok, en la celda C19, ya vamos por aquí abajo, utilizar una fórmula suma el total de gastos variables presupuestados. No hace falta incluir los reales. Suma el total de gastos variables presupuestados. Suma el total de gastos variables. Vale, aquí. Entonces eso sería con la función sumar punto sí punto conjunto. Tenemos el rango de suma van a ser el presupuesto. El rango de criterio 1 van a ser, me dicen, los gastos. Y el criterio pues va a ser la palabra gasto. El rango de criterio 2 va a ser fijo variable y aquí vamos a poner que nos piden los variables. Y aplicamos de nuevo el mismo formato que nos están pidiendo de monedas y todo esto. En la celda C20, vale, esto aquí abajo. En la C20 utiliza una fórmula que suma el total de gastos fijos presupuestados. No hace falta incluir los reales. Entonces los gastos fijos es aplicar la misma función, pero de vez de variable van a ser los fijos. Vamos de nuevo a... ¡Ay, Dios! Sumar punto sí punto conjunto. La suma de rango va a ser lo presupuestado. ¿Vale? No me está diciendo lo real. El rango criterio 1, podemos empezar por los fijos, al revés. El orden de los factores no altera el producto. Y después aquí el segundo criterio va a ser los gastos. De nuevo copiamos este formato. Entonces, ¿qué es lo que ella hace aquí?
Aquí busca lo que fue gasto variable y lo suma. Aquí busca todo lo que fue gasto fijo y lo suma. Vale, ya lo tenemos entonces aquí. Después nos dice, crea un gráfico circular con los gastos reales del presupuesto de cada concepto, de la columna I y la L. Como te digo, pues no logro bien identificar qué es lo que es, pero ¿cómo insertamos un gráfico? Vamos a insertar un gráfico. Nos dice, los gastos, crea un gráfico circular con los gastos reales del presupuesto de cada concepto. Esto van a ser estos que están aquí. Un gráfico circular. Ponle el nombre de partidas presupuesto. Entonces cambiamos este nombre. Partidas presupuesto. Los datos deben representarse, son los reales. Okay, entonces modificamos esto aquí, que sean solamente los reales. El gráfico circular 3D, ¿vale? Yo había seleccionado otro, cambiamos el tipo de gráfico a un no 3D. Y muestra la leyenda en la parte inferior, ¿vale? Ya tenemos la leyenda aquí en la parte inferior. A ver, algo más que nos diga. A ver, con respecto a este gráfico. Parece que sí. Inserta las etiquetas de datos en forma de porcentaje. Okay. Entonces las etiquetas de los datos las representamos aquí. Si nos vemos, aquí tenemos, por ejemplo, la de los porcentajes. Ponerlo más grande para que se vea. Ya tenemos aquí nuestro gráfico en 3D. Si no te gusta este modelo, entramos de nuevo aquí y buscamos otro. Igual lo podemos representar así. Y entonces, por ejemplo, las leyendas, la leyenda que está aquí, le decimos en la parte inferior. Nos lo estaban pidiendo así. Y lo vemos mucho más en 3D. Lo podemos poner más grande. Con respecto a las etiquetas de datos, no nos dicen que tienen que ser adentro o afuera. Pero si nos gustara que fuera, por ejemplo, así, ves, que queden adentro, podemos seleccionar uno de ellos y de nuevo la leyenda le decimos que está en la parte inferior. Como te digo, esta hoja fue toda inventada por lo que logré entender. Vamos entonces ahora con la siguiente. Okay, vamos entonces con la parte 6, la parte de la hipoteca. En la hoja de cálculo hipoteca, estos datos también me los inventé. La hoja hipoteca contiene la tabla de amortización mensual de una supuesta hipoteca desde el año 2010 hasta el 2025, con cuotas, intereses y amortización de capital. Entonces eso fue lo que hice aquí. ¿Qué tendrías que hacer? Deberás ordenar los datos por años y aplicar subtotales, ¿vale? Ya están ordenados por año. Vale, ya va, que se me aplicó aquí un formato, moneda, perdón, de número. Vale, ya ven, está por año y están todos ordenados. Y después representar gráficamente la evolución de las cuotas en el tiempo mediante un gráfico de línea. Esto permitirá mostrar cómo interpretar grandes volúmenes de datos económicos a largo plazo. Entonces vamos a hacer primero los subtotales. Calcula los subtotales creando una agrupación por años que nos dé la suma de las cuotas, los intereses y la amortización. Entonces primero vamos a seleccionar toda la tabla desde el encabezado. Control Shift derecha y hacia abajo para seleccionar toda esta tabla. Nos vamos a datos, a la izquierda nos encontramos los subtotales. Lo seleccionamos y ya nos toma por primero, para cada cambio en los años. Toma los años de primero porque es el primer campo que encuentra aquí. ¿Qué quieres hacer? Pues sumar. ¿Y qué quieres sumar? Las cuotas, los intereses y la amortización. Le damos a aceptar. Me crea entonces aquí los subtotales. Yo oprimo el paso 2, se me comprime, se oprimo paso 3, lo veo todo y el 1 pues veo nada más el total general. Vamos a dejarlo en el paso 2, que este paso 2 me va a servir entonces para ahora seleccionar y crear una tabla para hacer ese gráfico que me están diciendo. Con solamente la suma anual de las cuotas. Pero bueno,
lo puedo tener ya así, completo, y después lo elimino. Me voy a inicio, me voy aquí a buscar y seleccionar, voy a ir a especial, seleccionar solamente las celdas visibles, le digo aceptar, la copio y aquí más abajo lo pego. Y aquí después pues puedo eliminar, si esto no me va a servir para nada, lo puedo eliminar. Este también, el total general, no me va a servir. El de los meses pues tampoco, lo puedo traer para acá. Perfecto. Y esto total, para que no me salga total 2010, le vengo y le digo reemplazar, reemplázame la palabra total, ¿vale? Por nada, incluso el espacio. Y me reemplazó todo. Ahora, a partir de esta tabla que ya hice, esto lo puedes volver a abrir, cerrar, lo que quieras. Pero a partir de esta tabla que ya hicimos, voy a ir a insertar, voy a insertar gráficos de línea, ¿vale? Ese gráfico de línea está aquí. Si no lo supieras, si no lo conoces, si no lo que sea, entras aquí y encontramos aquí todos los gráficos de línea, ¿okay? Y seleccionamos. Entonces selecciona este azul porque a algún lado te decía que tiene que ser con puntos azules. Pues ya me adelanté a ponerlo así. Este gráfico nos lo están pidiendo primero que se llame Evolución Hipoteca 2010-2025. Lo primero que vamos a hacer pues es eso, renombrar el gráfico. Ya está listo. Los datos se deben representar son la evolución de las cuotas de la hipoteca los últimos años. ¿Vale? Ya lo tenemos aquí. Los últimos años. Crear un diagrama con puntos y líneas que muestre la evolución de los ingresos. Ten en cuenta que quizás debes tener la configuración de los datos. Bueno, ya está listo, no tienes que modificar nada. Y dar formato a la línea y a los puntos poniéndolos de color azul. Okay, lo que podemos hacer es activar un diseño donde se vean los puntos, pero ya estaría todo lo que te están pidiendo, ya estaría genial. Ahora el siguiente es la macro. Vamos a trabajar en la hoja de cálculo menú semanal, pero después aquí te dice abrir la hoja reboot. Bueno, las contradicciones. Vamos a hacer una macro donde te pegue todos estos parámetros que te están diciendo de celda. Entonces la hoja esta, vale, aquí ya está hecha, pero la podemos hacer de nuevo juntas. Sería, me voy a vista, o la podemos hacer, te la hago en las dos. Menú semanal. Me voy a vista, grabar macro. ¿Cómo se llama la macro? Macro menú. Vamos a ver si nos deja y que se active control mayúscula K en este libro. Vale, como ya está activada, bueno, no importa, le pongo aquí un piso. Esta macro asigna la tecla de asignar un acceso directo. Vale. Ok. Eso es un error porque control K hace otra cosa. Entonces tienes que activar control mayúscula K, o sea, combinación de 3 teclas. Entonces aquí la macro lo que te pide es aplicar formatos de texto, primero que sea de color azul oscuro y efecto rayado. Entonces lo mejor es que entremos a dar formato de texto, que la fuente sea color azul oscuro, este azul, un poco así mejor, y el efecto tachado. Y después añadir bordes exteriores de color gris oscuro o similar. Voy a bordes y le digo, este que es el más grueso, que sea gris oscuro, y me ponga todo el contorno. Y bordes diagonales en color gris oscuro si es posible. Entonces vamos a aplicarle un grosor más finito, del mismo color gris oscuro, le cambiamos de gris y solamente activamos el diagonal. No nos dice si los dos o uno solo, pero bueno. Después guarda la macro menú y debe poderse ejecutar con control mayúscula acá. Eso está listo. Le damos a aceptar. Entonces yo ahora si selecciono estas celdas, control mayúscula acá,
que me aplica todo ese formato, ¿ves? Inserto incluso un dato, un valor y viene con ese formato. Entonces el ejercicio te lo va a pasar la macro activa tanto en menú semanal como en este. ¿Okay? Aquí también funciona. Control mayúscula. Y si escribes algo aquí, vendrá con ese formato de texto. Bueno, pues ya lo tenemos. Bueno, y guardar siempre un libro de Excel habilitado para macros, ¿ok? Proyecto Competit 6C de alumno. Te lo guardé como lo pedí. Vale, pues hasta una próxima.